Drama humanitario, Padre Justo, que viene marcado directamente por esa nueva esclavitud del siglo XXI, que es este tráfico de seres humanos que vemos que acaban convirtiendo el Mediterráneo en un gran cementerio. Terrible. Bueno, las esclavitudes continúan en los diferentes países africanos, continúan en el Oriente Medio, continúan en Asia y continúan en Europa. Y por lo tanto, si queremos atajar un problema que nosotros tenemos en Europa, como es el problema la esclavitud, la emigración, la tragedia del Mediterráneo, o en el plural, las tragedias, tenemos que hacer dos cosas que son de una sencillez espantosa. En primer lugar, tenemos que pensar que ese mar Mediterráneo, en la lengua árabe se llama el mar blanco del medio. Por lo tanto, si el mar está en el medio, nadie puede estar indiferente, comenzando por los países limítrofes. Por lo tanto, África y el Oriente Medio tienen que estar directamente implicados en cualquier cumbre, reunión ministerial, reunión de primeros ministros, reunión de jefes de Estado. Una reunión, padre, que precisamente hoy se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores en Luxemburgo y el primer ministro de Italia ha pedido una cumbre extraordinaria, con lo cual usted está dando ya una pista fácil. No se reúnan ustedes solos en la Unión Europea, amplíenlo al resto de los países afectados. Yo creo que muchos de los países, y esto lo conozco de primera línea, muchos de los países árabes del África del Norte y los países africanos se sienten como que su voz está solamente en el cajón y se nota solamente cuando hay una tragedia. Y sin embargo esa voz la tenemos que poner encima de la mesa, porque muchos de estos problemas, la solución comienza en África. África es el futuro del mundo y es el futuro de Europa. Nosotros dependemos un 63% de la energía para que podamos tener luz, calor, electricidad, calefacción, aire acondicionado. Dependemos de África. De Argelia. De Argelia. España. Y de otros muchísimos minerales y recursos naturales. Por lo tanto, no debemos ser solamente consumidores, sino debemos ser cooperantes y colaboradores. Y no solamente a nivel material, sino a nivel artístico, musical, a nivel cultural, a nivel religioso, económico, político. Hay todo el abanico de niveles. Y entonces ahí está precisamente el ingenio o el genio de los políticos en tratar de construir puentes con ese inmenso continente que es para nosotros un manantial y una fuente. Y entonces no hacerlo significa sencillamente recibir a la gente en la mejor manera posible que huye de la pobreza, de la miseria, de los conflictos, de las guerras, de las contiendas locales, nacionales y fronterizas. Y entonces esto lo tenemos que hacer todos juntos. A mí, lo digo con muchísimo dolor, a mí no me sirven las grandes cumbres en las que hay declaraciones para salir del paso, pero después no ponemos en la práctica lo que realmente decidimos. El ser humano camina y viaja en esta tierra y en este mundo la única posibilidad que tiene, sencillamente cuando ve que sus líderes, los mayores líderes religiosos, políticos, económicos, ponen por lo menos un 10% de lo que dicen, lo ponen en práctica. Aquí estamos, se deciden muchísimas cosas, pero después queda todo, como decimos en Navarra, en agua de borrajas. Mire, y eso creo que no ayuda absolutamente a nadie. De ahí coincidimos. No tengo su experiencia porque usted ha viajado realmente, ha vivido en 37 países. Es espectacular su trayectoria: Tanzania, Sudán, Liberia, Egipto, Zanzíbar, Indonesia, Malasia, Singapur, China, en fin, voy a parar porque 37 países da mucho de sí y por lo tanto usted sí que habla con conocimiento de causa. Cuando vemos la tragedia, lo que está ocurriendo de personas que están buscando esa vida mejor en nuestras costas europeas y se quedan en el camino, y es gente que viene, por ejemplo, estos salían de Libia, un país dividido en dos, despedazado por una guerra que no sabemos qué es lo que va a pasar. Bueno, y cómo se puede atajar. Pues se dice, sí, hay que en origen trabajar, pero en países como Libia, en estados fallidos, ¿qué se puede hacer? Pero yo creo que se pueden hacer tres cosas. En primer lugar, tenemos que tener un conocimiento profundo de todos los mecanismos de esos países. Para mí, yo he vivido en Libia en tiempos de Gaddafi, en los años duros de Gaddafi. He conocido la guerra en primera persona entre Libia y Egipto en los años 70, el año 76. He paseado por la playa de Derna y me he bañado en esa playa donde fueron degollados 22 egipcios cristianos. He entendido ese país desde dentro
y estaba convencido de que si quitábamos a Gaddafi iba a llegar precisamente el gran oleaje que hoy llamamos Estado Islámico. Sin embargo, bueno, hemos visto que es peor que el Estado Islámico. Son las bandas y los movimientos yihadistas que quieren que no se construya un Estado. Por lo tanto, tenemos que entender todos esos mecanismos y tenemos la experiencia de Somalia, la experiencia de Afganistán, tenemos la experiencia del Sudán. En segundo lugar, intervenir militarmente es muy duro decirlo, pero muchas veces hay que intervenir militarmente precisamente para parar que la tragedia sea mayor y que la tragedia sea contenida por lo menos en un espacio geográfico. En tercer lugar, lo que tenemos es cuando la situación se nos escapa de las manos, tenemos que poner todos los medios al alcance para salvar precisamente las vidas humanas. Y ahí no tenemos que medrar ni en esfuerzos económicos, políticos, y ahí tenemos que demostrar que realmente Europa es un país de civilización, un país de culturas, un país de desarrollo, un país de ciencia, un país que ha vivido tremendas tragedias. El Holocausto, conmemorábamos ayer la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la guerra en Bosnia. Estamos viviendo toda una serie de tragedias y tenemos que demostrar que Europa no solamente tiene un corazón europeo, sino que tiene un alma europea. Quiere decir que combina el saber por una parte y combina la sabiduría. Y esa cercanía al ser humano nos hace que precisamente los otros sean muchísimo más receptivos y acojan de mejor manera las soluciones que juntos las podemos proponer. Chencho. Sí, padre, le alabo su elocuencia y su solidaridad, encomiables. Ahora quisiera ser momentáneamente realista. La gente que está viniendo de África y que está muriendo de forma lamentable, penosa en el siglo XXI, viene o por hambre, no tiene empleo, está pasando hambre, o viene o por razones políticas, porque está siendo perseguido político, o porque hay una guerra. Bien, esas tres causas Europa puede intentar atajarlas, pero ¿puede atajarlas a corto plazo y con poco coste? En mi opinión, rotundamente no. El hambre, aunque ayudemos mucho a los países africanos, en poco tiempo no se va a solucionar. Pero veamos ahora el tema fundamental de los que están viniendo. La guerra que hay en Libia. La guerra que hay en Libia no se para con dinero. La guerra que hay en Libia, lamentablemente una vez más, se para enviando allí a gente a luchar. Pero no va enviando a 2.000 personas, a 2.000 soldados, a 3.000, a 5.000. Tal como está Libia, habría que mandar un mínimo de 40 o 50.000. Y entonces yo me pregunto, aunque queramos rascarnos el bolsillo para ayudarlo, ¿está Europa, Francia, España, Italia, Alemania, Gran Bretaña, dispuesta a enviar 40 o 50.000 hombres? ¿Está España dispuesta a que 2.400 o 2.800 o 3.000 o 3.500, que sean los que nos tocarían en el reparto, vayan allí a pegar tiros y a que nos devuelvan a los chavales españoles en ataúdes? Pues en mi opinión, ni España está preparada, ni Alemania, ni Francia, ni Italia, ni Gran Bretaña, ni Holanda. Quieren hacerlo cómodo, pero enviar 40... Claro, pues tú dices, hay que enviar 50.000 soldados europeos. Bueno, porque nosotros somos europeos, nosotros somos africanos. En esos 50.000 habría 3, 4, 5.000 que sean españoles. ¿Estamos dispuestos a enviar al chico de Tarrasa, al de Cullera, al de Pontevedra y al de Lorca? No estamos dispuestos. Y los franceses tampoco, y los alemanes tampoco. Y yo añadiría todavía, para incluir en el análisis de Chencho, no es que estén de acuerdo en hacer eso, es que incluso España e Italia llevan durante toda esta legislatura, por lo menos en el caso de España, recordando a países como Francia y Alemania, que son la frontera del sur del conjunto de la Unión Europea. Y en los casos dramáticos que hemos estado viviendo, no el de las últimas horas, sino es que llevamos muchos años con casos muy graves también en las fronteras españolas, en la Unión Europea no se ha hecho nada. Ahora las fuentes diplomáticas se rasgan las vestiduras, las potencias europeas, y dicen: vamos a hacer un Consejo Europeo extraordinario. Por cierto, en principio, y nunca ha sido tan rápido, parece que el Consejo Europeo va a ser este mismo jueves. Nunca los países de la Unión Europea se han puesto de acuerdo de forma tan rápida en un Consejo Europeo. Pero
pero es que la reclamación de Roma y de Madrid de más ayudas, de más barcos, de más helicópteros, de más personas que pudieran ir a las fronteras a ayudar, no se ha llevado a cabo nunca. Y a esto también hay que decirlo. La respuesta al padre Justo que tenemos una llamada. A ver, vamos a rascarnos el dinero en bolsillo, el bolsillo y en hombres, lo dudo. Mire, Claro. a mí la vida me ha enseñado una cosa que es muy esencial, ser muy realista. Yo no soy un idealista, yo soy muy realista y entiendo perfectamente su objeción. Ahora, tendré que decir esto. Tenemos la experiencia de Somalia desde el año 1990. En Somalia hemos tenido un continuo flujo de contrabando y tráfico de armas. No se ha parado. Esas armas no los producen los Shabab y no los producen los movimientos yihadistas. Tenemos posibilidades de parar los conflictos y de parar las guerras. ¿Utilizamos esas posibilidades? No las utilizamos. Sabemos perfectamente dónde están localizadas los sitios donde hay escondidas las armas en Libia, lo sabemos. ¿Cómo se paran las guerras? ¿Enviando gente? No. Esa es una última respuesta. Si yo paro el tráfico de armas, si no hay armas, y esto no es idealismo, esto es realismo, si los grupos en Libia, Ansar al-Sunna, Ansar al-Sharia, no tienen armas, no pueden luchar. Esa es la realidad. Se acabó el tiempo de los dardos, de las flechas y de los tirabeques. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Yo le doy un ejemplo. En la guerra entre Irak e Irán, del 1980 al 88, estuvieron envueltas 53 naciones del mundo con la venta y el tráfico de armas para que esa guerra continuara. Primer punto. Entre los países que suministraron armas a esa guerra estaban todos los países de la Comunidad Europea de aquella época. En tercer lugar, esa guerra llegó a su culmen y al fin con más de 1 millón de muertos. Y cuando a nosotros nos convenía y vimos que no era posible destronar al imam Khomeini, paramos la guerra. Eso es la historia, bueno, eso es realismo, eso no es idealismo. ¿Eh? El que proporcionó más armas a Irak fue Rusia. Bueno, no yo no digo el que más. Pero está un poco simplificado, y no que nosotros cortamos entonces para la guerra, es que los dos se agotaron matándose unos a otros como bestias. Pero en fin, ahora mismo si Europa no mandara armas a esos tipos que no se las está mandando, se las enviaría a Rusia o se las enviaría a Corea del Norte o a Irán. No es tan sencillo si no envías gente sobre el terreno. Y Europa no quiere mandar gente sobre el terreno. Pues me gustaría